Muy buenas tardes, buenos días a todos y a todas los que os habéis unido hoy a esta nueva conferencia del Máster Conciencia y Ser. Esta vez introduce el cuarto módulo que se titula Las leyes universales y la conferencia Conoce las leyes universales y fluye con la vida tiene como objetivo enseñarnos esas normas cósmicas que nos ayuden a vivir mejor, a comprender mejor las señales que nos manda el universo y poder jugar las cartas a nuestro favor. Una vez más, el ponente va a ser Julio Bugeat, que es el director del Máster Conciencia y Ser, y también un psicólogo clínico, psicoterapeuta, terapeuta Gestalt, experto en enagrama, en la nueva terapia y en muchas otras herramientas. Y esperamos que os guste. Va a ser una conferencia de aproximadamente 45 o 50 minutos. Finalmente daremos un turno para preguntas que podéis hacer vía chat o con la cámara y el altavoz. Y esperamos que la disfrutéis muchísimo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Os recuerdo de paso que si no sois alumnos del máster y queréis hacer este módulo, lo podéis hacer con independencia. Y podéis hacerlo escribiendo a info@masterconscienciaser.com o en el número de teléfono que podéis encontrar también en la web. Que disfrutéis muchísimo y que gracias de nuevo por estar aquí. Julio, buenas tardes. Muy buenas a todos, a todas, allá donde estéis. Hola Mari Carmen, que está saludando por ahí. Pues feliz de estar otro ratito más en este espacio abierto para, bueno, pues para todas las personas que se quieran sumar. Hoy vamos a trabajar con un tema que para mí es apasionante. En realidad todos los módulos lo son, pero bueno, yo creo que las leyes universales en este sentido dan respuestas a muchas explicaciones de todo aquello cuanto ocurre en nuestras vidas como seres humanos. Si hacemos un poquito el recorrido de lo que llegábamos ahora mismo recorrido, valga la redundancia, bueno, pues nos damos cuenta de que hemos estado hablando acerca de todos los postulados científicos que aseveran la existencia de Dios, de un universo, de una inteligencia que va a manifestar absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida. Habíamos quedado precisamente en esto en el primero de los módulos, que se llamaba La ciencia dentro de la conciencia. En este módulo, como digo, desglosábamos, describíamos todos los experimentos, todos los personajes, todos los premios Nobel que habían dictaminado que efectivamente existe una conciencia que va a colapsar, una conciencia que va a manifestar todo aquello cuanto ocurre en nuestras vidas, tanto si es tangible para nosotros a través de nuestros sentidos físicos, como si no lo es. Hablábamos de algún punto que era troncal, el hecho de que todo en esta vida es energía más información, el hecho de que existe un universo que es multidimensional y eso implica que puede pesar incluso 9 veces más de aquello que estrictamente somos capaces de observar a través de los sentidos físicos. Imaginad la cantidad de información que nos perdemos por precisamente este motivo, porque estamos acotados al mundo de la materia, estamos acotados, embuidos en un sistema orgánico al que llamamos ser humano. Esto es impresionante porque desde la antigüedad ya había muchísimas filosofías perennes que se pierden en la noche de los tiempos, que hablaban precisamente de que existía no solamente una inteligencia universal que colapsa, que manifiesta, que crea todo aquello que ocurre en nuestra vida, sino que también estaban contemplando el hecho del cómo. Es decir, ok, perfecto, existe una conciencia, existe Dios, de acuerdo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma puede manifestar aquello que sucede aquí, en este plano? Y para eso aparecen diferentes propuestas, ya no solamente desde los Vedas, los Vedantas, que son antiguos textos hindúes escritos hace muchísimo tiempo, sino que el propio Jesús de Nazaret ya hablaba de esto en los evangelios
apelando al hecho de que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que esté contado, ¿no? O, por ejemplo, que no se movía una hoja sin la voluntad de Dios. Es decir, hay frases a lo largo de todas las escrituras que evidencian que efectivamente existe un orden universal que va a estar orquestando todo aquello que podemos observar en nuestra realidad más cotidiana, incluso. Eh, Estas leyes universales existen precisamente porque el universo no pierde energía ni información, es absolutamente perfecto. Y esto ya lo decía Einstein en muchos de sus postulados, en muchos de sus principios. Es decir, el universo no pierde energía, no existe el azar, no existe el azar. Y terminaba diciendo, Dios no juega a los dados. ¿Mm? Por lo tanto, estamos hablando de una causación descendente, de un emplazamiento, podemos decirlo así para que podamos entenderlo a nivel cognitivo, donde todo está y a partir del cual todo sucede. ¿Mm? Incluso fijaos que en el Evangelio apócrifo de Santo Tomás, el propio Jesús de Nazaret ya se hacía también eco de lo que en el Kibalión se venía diciendo desde el siglo IV antes de Cristo. El propio Jesús de Nazaret recoge la sabiduría del Kibalión, pronunciada por un sacerdote egipcio que se llamaba Hermes Trismegisto, y a partir de ese momento Jesús dice, y cito textualmente, dice esto: cuando seáis capaces de hacer dos cosas en una y de configurar lo interno en lo externo con lo interno, lo de arriba con lo de abajo, entonces entraréis en el reino. No quiero hacer aquí ahora mismo una apología mesiánica desde el cristianismo, pero entiendo que la gran mayoría de vosotros, de vosotras, habéis sido educados en esta religión y quería hacerme eco de que el propio Maestro Jesús hablaba ya de todo esto. Como os comentaba, el propio Kybalión hace muchísimo tiempo, 400 años antes de Cristo, fijaos, ya contemplaba diferentes principios herméticos. Cuando hablamos de herméticos, implica que son inmutables, implica que no trascienden a lo largo del tiempo, sino que fueron, son y serán por siempre. Estos 7 principios que Hermes Trismegisto, bueno, pues fue describiendo, tenían que ver precisamente con la ley del mentalismo, la ley de causa y efecto, la ley del ritmo, la ley de la generación, la ley de la vibración, y en fin, unas cuantas que no tienen nada que ver, salvo alguna de ellas, como la ley de correspondencia, con las que os voy a describir hoy en día, pero sí que me apetecía que supierais que esto tiene una correlación directa con los antiguos escritos. Ya no solamente desde los Vedas, los Vedantas, sino que el propio cristianismo gnóstico también lo recoge, también se hace eco de ello en la Edad Media hasta que aparece una franja absolutamente oscura donde toda esta información se pierde en la noche de los tiempos y de repente comienza a verbalizarse de nuevo y a escribirse a través de un libro que se denomina Los Tres Iniciados. Posteriormente ya es incluso la propia teosofía a través de un personaje femenino muy relevante que es Madame Blavatsky, la que se hace eco también de toda esta información. Seguidamente la propia Connie Méndez, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, que es más contemporánea, habla acerca de todo esto. Y finalmente hay una persona, un colombiano, del que hemos bebido muchísimos de aquí del propio máster y que se hace eco de estas leyes universales que va a jerarquizar, porque hasta entonces no estaban jerarquizadas y son de las que hablamos hoy aquí. Este personaje se llama Gerardo Smelding y recibió una información absolutamente nuclear que fue transmitiendo a lo largo de muchos años hasta que fallece, o mejor dicho, trasciende
en el año 2004 ya, finalmente. Eh, Fijaos que conocer las leyes universales nos va a ayudar a poder comprender. Como todo en esta vida, todo aquello que es comprendido tiene muchísimas más posibilidades de ser aceptado. Y cuando lo puedo aceptar, entonces lo puedo trascender. Lo digo desde otro lugar. Todo aquello que yo no acepto es fuente de sufrimiento. Si yo, el hecho de vivir, por ejemplo, la muerte de un hijo, el diagnóstico de una enfermedad grave, una quiebra económica, unas mudanzas reiterativas a lo largo de toda mi vida, si no lo puedo integrar como parte de algo que está dictaminando que eso tiene que ocurrirme y además lo hace con un propósito evolutivo para mí, para mi alma, entonces es muy probable que yo me vaya a estar resistiendo constantemente a aquello que mi ego entiende que debería ser o aquello que mi ego entiende que debería no ser. Entonces ahí se va a ir haciendo una fricción a partir de la cual yo voy a estar constantemente en pelea. Me voy a estar totalmente descapitalizando energéticamente porque voy a perder muchos recursos frente a esa resistencia de todo aquello cuanto sucede en mi vida y que no me gustaría que sucediera, como los ejemplos que os he puesto, ¿no? Creo que es importante, por lo tanto, encontrar respuestas en las leyes universales, respuestas lógicas, cognitivas, para que yo pueda quedarme un poquito más en paz. Y no se trata de que yo aquí hoy, en este espacio de tiempo muy reducido, porque van a tener los alumnos un fin de semana completo con toda esta información de 12 horas, no se trata de que yo os convenza aquí ahora mismo para que vosotros ceséis de sufrir. Se trata de que podáis verificar en vuestra propia vida el hecho de que aquí lo que se dice tiene una trascendencia en lo cotidiano. Hoy voy a hablaros un poquito de lo que son las 7 grandes leyes universales, pero hay otras leyes universales que se van a aplicar directamente en lo cotidiano. Y esto es muy bonito verlo porque es perfectamente verificable, perfectamente verificable. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a compartir un PowerPoint para que tengáis un poquito también de presencia visual para aquellos que seáis más visuales, para iros comentando esto de una forma más pedagógica, si es posible. Bueno, las leyes universales, aquí estamos. Fijaos que es importante que tengamos claras o claros estos dos conceptos. ¿M? El concepto de ley universal. La ley universal, fijaos que, como os decía antes, son principios inmutables, es decir, son principios que no cambian, que son y serán desde siempre y por siempre, y que rigen precisamente el orden universal y los procesos de creación, manifestación, funcionamiento y comprensión del universo que habitamos. Cuando nosotros somos capaces de integrar esta información y de danzar con estas leyes, bueno, nuestra vida cambia de una manera tremenda porque nos hacemos cargo de que todo aquello cuanto ocurre ocurre por ley. Y si no estuviera dentro de la ley, no ocurriría, porque vuelvo a insistir, el universo es perfecto, es eficiente y eficaz y está dispuesto desde la física que no pierde energía y que por lo tanto no comete errores. ¿Mm? Cuando nosotros nos rendimos a la ley universal, entonces podemos vivir una vida mucho más plena porque sabemos perfectamente dónde posicionarnos. Los antiguos lo seguían diciendo desde siempre, soltad, soltad y soltad. Y cuando hayáis soltado, volved a soltar. Esta era la premisa de lo que ahora mismo se conoce como rendición. Y sin que ese concepto de rendición tenga, bueno, pues una connotación negativa o peyorativa, ¿no? Porque no va de esto. Significa que podamos fluir con la vida en vez de resistirnos constantemente a aquello que nuestro ego desea.
Esta es la idea, esta es la idea, dejar de pelearnos. Y esto no nos deja en un lugar pasivo frente a la vida, no va de esto. Se trata de que en base a nuestras acciones podamos observar también lo que la vida trae. ¿Mm? Cuando nosotros nos seguimos peleando frente a esto, pues como decía, vamos a perder mucha energía y por supuesto que vamos a entrar en un lugar de sufrimiento que está vinculado directamente con un sistema de creencias que está inmerso en un ego que se resiste. ¿Mm? Entonces, la ley universal lo que va a describir va a ser la creación del universo, cómo se va generando el universo y en la comprensión a través de una pedagogía que ya otros personajes comentaban de una forma taxativa, ¿no? San Basilio de Cesarea decía que esto, el mundo, este planeta Tierra, es un planeta de almas, es una escuela de almas. ¿Mm? Y esas almas tienen un propósito que es la evolución en conciencia, la evolución hacia el amor, entendiendo que el amor es la gran comprensión. Y cuando uno ama, está aceptando absolutamente todo. Y cuando uno acepta todo, nada resiste, todo es. ¿Mm? No nos quedamos posicionados en ese dualismo que proviene del ego. El ego solamente va a separar entre lo blanco y lo negro, la mujer y el hombre, lo suave y lo áspero. No, la propuesta de la ley universal es que podamos fundirnos con el todo. La propuesta de comprender las leyes universales es que nosotros podamos instrumentalizar nuestro ego al servicio del alma. Esta es la idea. ¿Mm? Y por lo tanto tiene una diferencia fundamental con la ley de los hombres. ¿Mm? La ley de los hombres tiene que ver con principios que son cambiantes, principios que son mutables, son principios que rigen el orden territorial, el orden económico y social dentro de las organizaciones humanas. ¿Mm? Esta mutabilidad, este cambio dentro de las leyes humanas, las leyes de los hombres, se va a dar se van a dar en función de cómo vayan cambiando las necesidades de cualquier colectivo humano. Y en función de todo esto, bueno, pues la ley territorial X construirá una nueva consigna para poder ajustarse a las nuevas necesidades. Y así constantemente. Y esto es evolutivo y está muy bien. Pero la ley universal y la ley de los hombres es diferente, es diferente. Básicamente porque la ley universal es inmutable y la ley de los hombres es mutable, cambia. ¿Mm? Bueno, si seguimos adelante, os voy a comentar un poquito cuáles son los postulados generales de estas leyes universales. ¿Mm? De una forma muy resumida, podríamos decir que todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye solo. ¿Mm? Todo aquello que está dentro de la ley funciona bien y fluye solo. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podría darse. Todo aquello cuanto sucede en nuestra vida, todo aquello cuanto sucede en la vida de los demás, todo aquello cuanto sucede en el mundo, si ocurre es porque no podría ser de otra manera. ¿Mm? La cuestión es que nosotros nos podamos hacer correspondientes con realidades más armónicas. Y este es el objetivo de la ley, que podamos conocerla y por lo tanto fluir con ella, que podamos surfear la vida conociendo las leyes del universo. Por lo tanto, el siguiente postulado es este. Todo lo que necesito para mi crecimiento está dentro de la ley y se dará. Fijaos que es todo lo que necesito. Todo lo que necesito implica que existe una conciencia al que podemos llamar Dios, universo absoluto, fuente, que va a traerme a mí como individuo y al colectivo humano todo aquello que necesita para su propio crecimiento. Y esa necesidad muchas veces no está vinculado a mi deseo. ¿Mm? El deseo proviene del ego. La necesidad proviene de una conciencia que va a manifestar todo aquello cuanto tú necesitas para crecer, para que crezca tu alma y por lo tanto también obviamente que pueda crecer
tu ego, o mejor dicho, de crecer tu ego, que se vaya instrumentalizando, que vaya resistiéndose cada vez menos. Por lo tanto, todo lo que quiero y no necesito está fuera de la ley. Todo lo que quiero y no necesito está fuera de la ley. Porque si coincide el hecho de lo que quiero y me lo trae la vida, es porque también lo necesito. A veces se da esto también. Deseo, no sé, que me toque la lotería y me toca la lotería. Ahora que viene Navidad, bueno, pues muchos jugaréis, no lo sé. Pero en ocasiones esto ocurre. ¿Y para qué ocurre? Pues probablemente porque tu alma en su diseño pedagógico firmó el hecho de que necesitaba gestionar el patrimonio de un dinero, pues eso, exorbitante, ¿no? En una lotería, yo qué sé, 400 millones de euros, para poder crecer en este sentido. ¿Mm? A lo mejor se puede dar el hecho de que una persona quiera salud, quiera recuperarse de un cáncer que se le ha diagnosticado, pero sin embargo esta persona fallece, y esto es duro decirlo para el ego, pero probablemente si falleció era porque su alma primero necesitaba vivir la experiencia de la enfermedad a través de un cáncer y además necesitaba que ese cáncer le llevara a trascender. ¿Mm? Esto para el ego es duro y nos podemos poner más duros todavía con las muertes de hijos o con cuestiones como violaciones, en fin, puede ser para el ego muy disruptivo todo esto que estamos contando. Por lo tanto, necesito todo lo que la vida me da. ¿Mm? Cuando quiero algo y lo consigo, es porque lo necesito para mi experiencia evolutiva. Porque si no lo necesitara, la vida no me lo traería. Por eso hay una frase que hemos hecho como de buque insignia del máster, ¿no? Que dice así: todo lo que ocurre es perfecto y necesario, porque de lo contrario no ocurriría. Y me vuelvo a remitir a la eficiencia del universo. Se ha visto físicamente desde diferentes consignas que todo aquello cuanto ocurre en nuestra vida está dictaminado por esta conciencia. Por lo tanto, lo que tengo es valioso. Fijaos, desde el ego, yo frente a un tipo de enfermedad me puedo posicionar desde la resistencia, diciendo que esto no me debería haber ocurrido a mí, o me puedo posicionar desde la oportunidad, es decir, de qué manera yo puedo aprender de esto que me está sucediendo, porque por mucho que lucho para quitarme esta historia de encima, no lo consigo. ¿Mm? Por lo tanto, sí que existe un libre albedrío en los seres humanos para poder posicionarnos en un lugar de resistencia o en un lugar de acogimiento, de aceptación de todo aquello cuanto llega. Y para eso, por supuesto, que tenemos que conocer las leyes. Por lo tanto, lo que quiero y no necesito es la causa de mi sufrimiento. No hay más. Lo que quiero y no necesito es la causa de mi sufrimiento. ¿Cuántas personas sufrimos muchas veces o nos dolemos por lo menos por aquello que la vida no nos trae? Bueno, ¿y cómo sería posicionarnos, como digo, en ese lugar en donde pudiera aprender que si yo no soy millonario, puedo vivir perfectamente con lo necesario? Porque a lo mejor la vida me está proponiendo precisamente esto o me está proponiendo a través de una pareja que me ha dejado el hecho de que yo, por mi parte, puedo ser feliz. No tengo por qué depender de nadie que gestione mi propia felicidad. No tengo que depender de un exterior para ser feliz, para estar en paz. A lo mejor esta es la propuesta. Ahí cada cual tendrá que leer entre líneas para poder sacar jugo a todo esto que la ley va poniéndonos. Por supuesto que la ley muchas veces nos dota de cuestiones que nos agradan, ¿vale? Yo quería tener hijos y afortunadamente, pues mira, la vida me lo trajo y yo no las tenía todas conmigo por todo mi historial clínico, de enfermedad, en fin, yo no sabía cómo estaba, pero la vida dijo sí al hecho de tener hijos. Por lo tanto, se van a dar situaciones duras para el ego y situaciones agradables para el ego. ¿Mm? La cosa es entender que todo aquello cuanto necesitamos siempre se dará, al margen o no
de que coincida con nuestros deseos egoicos. ¿Mm? Esto es importante. Bueno, ¿qué explican las leyes universales, por lo tanto? Bueno, pues ahora veréis que hay un triángulo superior que va a explicar la creación, la manifestación y el funcionamiento del universo. Es decir, cómo se desciende hacia la materia y se produce la manifestación. ¿Mm? Y vais a ver también cómo en el triángulo inferior, os lo voy a mostrar en nada, vamos a poder darnos cuenta de qué es aquello que tenemos que comprender, aquello que implica una comprensión de la manifestación, una comprensión de la pedagogía que el universo está intentando transmitirnos para que nosotros podamos elevar nuestro nivel de conciencia y podamos cada vez instalar mejores resultados en nuestras vidas. ¿Mm? Porque muchas veces ocurre esto. A veces, cuando he acertado, he tenido buenos resultados en algo, bueno, pues ha sido porque estaba dentro de la ley, pero a lo mejor ni siquiera sabía que estaba dentro de la ley, porque antaño yo no conocía las leyes universales. Y por el contrario, a veces cosas que me han ocurrido malas han sucedido porque tampoco conocía la ley. ¿Mm? Entonces se trata de que nosotros podamos poner foco, podamos poner conciencia, podamos estar presentes a la hora de poder ir dictaminando el hecho de qué es aquello que ocurre y para qué ocurre en mi vida. Y si me he podido alinear con la ley para replicar los resultados una y otra vez a voluntad. Se trata de esto, se trata de que yo, al conocer las leyes universales, pueda vincularme con ellas a través de ese conocimiento y pueda generar resultados armónicos en mi vida. De esto se trata. ¿M? Por lo tanto, se reconoce la ley y se comprende el universo para poder de nuevo ascender. ¿Ascender a dónde? Ascender a la fuente, ascender a Dios. ¿Mm? Somos emanaciones, somos fractales que se han ido impostando en diferentes avatares llamados egos con un propósito que es el aprendizaje, es la pedagogía para seguir ascendiendo hasta volver de nuevo a la fuente, a ese absoluto, a ese océano de vida, ¿no? De vida eterna, por supuesto. Bueno, ¿y cómo se da el proceso? El proceso se da a través de una información veraz. ¿M? Una información veraz, siempre lo decimos, es aquella que nos deja en paz. O sea, que tenemos una sensación interior de paz, porque todo aquello que es verdad da paz, deja un pozo de verdad y de paz. Se trata pues también de entrenar esa información veraz, es decir, nosotros hemos venido programados y a través de nuestros egos con diferentes sistemas de creencias que vamos a tener que deconstruir para poder verificarlas. Es decir, fijaos que estamos hablando de pasar de creencias a verificaciones. ¿Mm? Yo a lo mejor puedo creer que los hombres no lloran, ¿de acuerdo? Y ha sido algo que en mi familia se ha ido contando a lo largo de su historia, pero ¿qué hay de verdad en esto? Pongamos un punto de cuestionamiento en toda esta historia y verifiquemos si el hecho de que los hombres no lloran es cierto o no. ¿Mm? Entonces, cada uno tiene sus sistemas de creencias y puede alinearse precisamente con toda esta verdad. Y, por supuesto, el manejo de la energía vital. Cuando yo tengo energía vital, es decir, cuando descanso bien, cuando como bien, cuando hago ejercicio físico, cuando tengo una práctica espiritual adecuada, mi energía va a estar lo suficientemente alta como para poder comprender. En la medida en la que yo comprendo esta ley, entonces me voy a poder ir alineando cada vez más y más a ella. Me voy a dejar de pelear con lo que la vida me trae, me voy a dejar de pelear con la ley. Y por lo tanto, mi proceso va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más eficiente y me voy a ahorrar una cantidad de sufrimiento brutal, brutal. ¿Mm? Bueno, vamos a ir a este pequeño esbozo de lo que son las leyes universales y vamos a comenzar, por supuesto, por la primera de ellas. Os hablaba
antes de comenzar, de un triángulo superior que va a regir precisamente la creación de todo aquello cuanto sucede en nuestra vida, y va a haber también un triángulo inferior que va a señalar aquello que tenemos que aprender en la vida, aquello que tenemos que comprender en nuestra vida. Los seres humanos nos movemos en este triángulo inferior, ¿de acuerdo? Donde se halla la ley de la naturaleza, armonía, correspondencia, y como mucho tenemos aquí una ley que vincula los dos triángulos que se llama ley de evolución. Sin embargo, en este triángulo superior donde está la ley del amor, manifestación y polaridad, este no nos concierne a nosotros, no podemos intervenir en este tipo de cuestiones. Digamos que es un terreno reservado ya para personas que a lo mejor ya están en la universidad consciencial. Digamos que nosotros estamos en el colegio, estamos aprendiendo y estamos subiendo esa escalinata, esos niveles de conciencia poco a poco para poder ir, bueno, mejorando en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Si hablamos de la ley del amor, de la ley del amor, estamos hablando de la causa incausada. La ley del amor implica el campo de conciencia donde está absolutamente toda la información que podamos imaginar y más allá. ¿Mm? Por eso Henry Ford decía, todo aquello que podáis imaginar, lo podéis crear, porque todo está en el infinito mundo de posibilidades, y ahí es donde está el amor. El amor es precisamente ese punto en donde el espacio y el tiempo se hacen cero, todo es. Todo está en el eterno uno sin segundo. Esto es absolutamente permanente, inmutable. Todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre por amor. Y aquí siempre me gusta discernir o diferenciar lo que implica amor y lo que implica, lo que implica el concepto de cariño, porque no es lo mismo, ¿vale? O sea, yo puedo decir amo a mis hijos, puedo decir amo a mi perro, pero no está bien utilizada la palabra, perdonadme, ¿no? Porque el amor lo acepta absolutamente todo y el cariño no. El cariño es condicional, el cariño está proyectado en un objeto en particular, mientras que el amor es absolutamente incondicional, lo abarca todo y no está proyectado en algo en concreto, sino que lo abraza absolutamente todo. El amor es la causa incausada, como os decía. Es ese reducto, lo podemos denominar también así, por llamarlo de alguna forma, porque realmente es todo lo que es amor, a partir del cual se da esa causación descendente, por eso decimos que no existen las casualidades, para comenzar a manifestar todo aquello cuanto podemos contemplar, no solamente a través de nuestros sentidos físicos, sino a través de nuestras emociones y a través también de nuestros pensamientos, que son mucho menos densos, son mucho más sutiles. Por lo menos, por lo tanto, la ley de manifestación va a dictaminar el primer soplo del Padre, la primera emanación que brota del amor se va a dar en la ley de manifestación. La ley de manifestación está regido únicamente por un principio que es masculino. Esto, por favor, no entremos aquí en estas dicotomías de ¿por qué machista? No, es un principio masculino, y ahora lo veremos, ¿vale? Porque a través de la manifestación, de la ley de manifestación, que viene, como digo, de ese amor, de ese infinito mar de conciencia donde todas las posibilidades existen eternamente, esa manifestación va a poder comenzar a tangencializar, va a comenzar a colapsarse para poder seguir su descenso hacia el mundo de la materia. Y lo va a hacer gracias a una ley que se denomina ley de polaridad. Es decir, el principio masculino que residía en esa primera emanación del amor, en esa ley de manifestación, no puede hacer nada si no hay un principio femenino. ¿Mm? Y en esa interacción entre ese principio masculino y ese principio femenino se va a poder dar la creación.
Un principio masculino ahora mismo es mi voz resonando en vuestros computadores. Y vuestro computador es precisamente el receptor femenino que abraza mi voz, ¿de acuerdo? Que contiene mi voz. Por lo tanto, el principio masculino vendría a ser transmisor y el principio femenino vendría a ser receptor de ese transmisor para poder crear ya algo, por fin. ¿Mm? Seguidamente estaría la ley de evolución y esta la podemos ver precisamente en todo aquello frente a lo que nuestro ego se pueda resistir. Todo aquello que el ego determine como aberraciones está dentro de la ley de evolución. Todas las guerras, toda la hambruna, todos los robos, toda la corrupción, todas las muertes de aquellos seres que consideramos inocentes y que entendemos que no deberían haber fallecido, absolutamente todo, todo se da a través de la ley de evolución. La ley de evolución funciona por contrastes, ¿m? Y lo que dictamina es que los seres humanos tenemos que aprender a través de la experiencia. Por lo tanto, no podemos aprender qué es la paz si no sabemos qué es la guerra. ¿Mm? No podemos saber qué es sentirnos saciados si no hemos aprendido qué es el hambre. No podemos saber qué es la luz si antes no hemos estado en la oscuridad y por lo tanto ahí se va a confrontar como si fuera una caja, un baúl, un desastre, ¿no? Todo aquello cuanto los seres humanos no queremos admitir. ¿M? Tenemos que hacer ese aprendizaje, como digo, por opuestos. Y la ley de evolución va a permitir absolutamente todo con un postulado básico que es ese proceso pedagógico hacia el amor. Ese proceso pedagógico hacia el amor, aunque el ego no lo entienda así. ¿M? Hablaríamos seguidamente de la ley de correspondencia. La ley de correspondencia tiene un postulado fácil que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si nos ponemos un poquito en términos así más fáciles, entendiendo que la vida, este planeta es una escuela de almas, podríamos dictaminar el hecho de que la ley de evolución va a señalar aquellas asignaturas que yo voy a tener que aprender. Yo en psicología, por ejemplo, cuando estuve estudiando psicología en la carrera, pues había psicología del desarrollo, había estadística, había técnicas de psicoterapia, había un sinfín de asignaturas durante esos 4 años, 5 años que duraba también, ha cambiado ahora mismo, ¿no? Pero que duraba toda esa licenciatura. De acuerdo, pues la ley de evolución va a dictaminar precisamente las asignaturas que cada uno de nosotros como seres individuales y cada uno de nosotros como seres colectivos vamos a tener que aprender. ¿Mm? Y la ley de correspondencia, para que se entienda también fácil, va a dictaminar en qué lugar voy a aprender la asignatura de técnicas de psicoterapia, con qué profesor, en qué horario, con qué compañeros. Es decir, va a señalar las circunstancias específicas a partir de las cuales yo voy a integrar esa asignatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ley de correspondencia va a señalar todo aquello que nos ocurre en nuestras vidas. Si tengo una enfermedad, si he tenido una quiebra económica, si mi pareja me ha dejado, si he tenido hijos, si me tocó la lotería, si me tocó volar a Mozambique a dar un curso de desarrollo personal, absolutamente todo lo va a dictaminar la ley de correspondencia. La ley de evolución, fijaos, y la ley de correspondencia son leyes que necesitan ser miradas para poder ser comprendidas. Y ahí ya nosotros los seres humanos podemos decir mucho al respecto. ¿M? Porque podemos hacernos correspondientes con realidades más armónicas en la medida en la que voy comprendiendo, en la medida en la que voy aumentando mi nivel de conciencia y por lo tanto me voy a ir alineando con la vida para hacerme correspondiente con realidades más amorosas. ¿M? Seguidamente estaría la ley de la armonía.
La ley de la armonía dictamina que todo aquello que se ataca se defiende. ¿Mm? Estoy hablando de postulados muy básicos que los alumnos vais a ver de una manera mucho más pormenorizada en el fin de semana, con todo lo que se os va a entregar. ¿De acuerdo? Pero la ley de armonía regula el equilibrio entre dos fuerzas. Regula todo lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿vale? Con esa armonía. ¿Y cuál es la gran herramienta de la armonía? Pues por supuesto que tiene que ver con la herramienta del respeto. Si yo quiero armonía en mi vida y quiero que resuene armonía en mi vida, yo tengo que mostrar respeto. La ley de armonía habla precisamente de que todo aquello cuanto yo emano tiene un efecto fuera y vuelve de nuevo hacia mí. Y no tiene por qué ser necesariamente el acto, ¿sabes? Si yo doy una colleja a una persona, esa persona es muy probable que me devuelva la colleja, o el pisotón, o el insulto, incluso. No tiene por qué ser algo tangible, sino que puede ser algo verbalizado. Y más allá de lo verbalizado, la armonía también está vinculada con mi pensamiento. Porque yo puedo no pegar, yo puedo no insultar, pero sin embargo puedo seguir teniendo violencia mental. Esto también suma. Esto también lo recoge la ley de la armonía. ¿De acuerdo? Y finalmente, hablaríamos de la ley de la naturaleza. Esta ley de la naturaleza contempla todo lo que tiene que ver con lo estrictamente tangible. Contempla todo lo que tiene que ver con el instinto. ¿Y el instinto qué hace? Generar, mantener y defender la vida. Gracias a la ley de la naturaleza sabemos que si comemos, no lo sé, alimentos procesados durante una larga temporada, tengo muchas más posibilidades de generar una enfermedad. ¿Mm? O, por ejemplo, si estoy fumando 3 paquetes diarios, pues obviamente voy a tener una serie de repercusiones. O si tengo una vida sedentaria y no me muevo en absoluto, puedo tener problemas de circulación a nivel cardiovascular. Es decir, en la naturaleza, la ley de la naturaleza es esa ley en donde se van a dar los paradigmas a partir de los cuales cualquier especie se va a tener que regir en cuanto a términos de alimentación, en cuanto a términos de descanso biológico, en cuanto a términos de relación también con uno mismo frente al propio autocuidado. La ley de la naturaleza tiene que ver con el despliegue de todas las leyes físicas. Gracias a la ley de la naturaleza se ha descrito, por ejemplo, la ley de la ebullición, que dictamina que un líquido comienza a hervir a partir de los 100 grados centígrados. Se ha podido observar la ley de la gravedad, que dictamina que a 9,8 metros por segundo un objeto cae siempre, ¿m? Sea cual sea la altura. Se puede dictaminar también, bueno, pues las leyes de la genética a través del famoso investigador Mendel, ¿no? ¿Os acordáis de las leyes de Mendel? Bueno, la ley de la naturaleza se va a hacer cargo de todo aquello que es estrictamente visible y constatable en nuestra vida física. ¿Mm? Por lo tanto, es muy fácil evidenciar que todo esto funciona a través de unas leyes, como os he comentado, condensadas en esa ley de la naturaleza. En la medida en la que vamos ascendiendo hacia la ley de armonía, ley de correspondencia, ley de evolución, ley de polaridad, ley de manifestación y ley del amor, todo esto no es tan verificable, no es tan fácilmente verificable, porque los seres humanos nos hemos quedado como muy acotados en esto de si no lo veo, no lo creo, si no lo mido, no existe, si no lo puedo corroborar y replicar, entonces no existe. Bueno, la invitación de este módulo de las leyes universales es precisamente esta, que podamos verificar lo que es más sutil para que podamos alinearnos a ello, para que podamos reducir nuestro sufrimiento y para que desde esa reducción de sufrimiento podamos estar cada vez con mayores niveles de paz interior. Porque al final todo esto es verificable a través de resultados.
sea, como os decía al principio, no tratamos de convencer a nadie. Se trata de que lo verifiquéis. ¿Y cómo lo vais a verificar? A través de tres resultados internos. ¿Cuánta paz interior tengo? ¿Cuánta felicidad tengo? ¿Y qué espíritu de servicio tengo? Estas son las tres leyes, los tres resultados, perdonad, internos. ¿Y cuáles son los cuatro resultados externos? En la medida en la que yo me alineo con la ley, tengo mayor salud, mayores niveles de salud, tengo mejores relaciones con los demás, tengo más abundancia, que no necesariamente tiene que ver con una economía solvente, sino abundancia a muchos niveles. Yo a lo mejor no tengo el dinero para irme a Costa Rica, pero sin embargo tengo una persona que me paga el viaje y que además me ofrece la casa ahí. Esto es abundancia. Y también la capacidad de adaptación que yo tenga a aquello que la vida me propone. Cuanta más flexibilidad, muchísimos mejores resultados, por supuesto, porque me descapitalizaré mucho menos a nivel energético, sufriré menos, instalaré cada vez mayores niveles de paz y por lo tanto haré de mi vida un lugar mucho más amable, ¿no? Que de esto se trata. En fin, yo creo que las leyes humanas, las leyes universales, disculpad, muestran todas las explicaciones que los seres humanos podemos pedir acerca de las típicas preguntas del quién soy yo, qué hago aquí, hacia dónde voy. Otra cosa es que el ego vaya a interferir con el hecho de que, con aquello que el alma realmente tiene que comprender. Y que se resista a ello. Pero de verdad, en mi propia experiencia y la experiencia de muchos alumnos que ya van pasando por este máster ya en 8 ediciones, los resultados son preciosos. O sea, los resultados son preciosos. Entonces, bueno, eh, dejo de compartir. Vamos a abrir un pequeño espacio de 10 minutillos para ver si hay alguna pregunta o comentario. Y yo feliz de escucharos. No sé si hay alguien que se Mari anime, Laura, por ahí. Carmen. Sí, Mari Carmen, cuando quieras. Hola. Hola, Mari Carmen, como Hola. siempre, ¿eh? Pues sí, La primera, Sí, sí. Es que esta pregunta tenía muchas ganas de hacerla. claro que sí. A ver si me puedes dar un poquito de luz, que seguro que sí. Vamos a ver. Tú antes has dicho, cuando has explicado lo de las leyes y tal, a ver, que somos fractales de Dios. Por lo tanto, nosotros ya somos amor. Nosotros somos amor y venimos del máximo amor. Eso está, Ujú. que está clarísimo, yo lo tengo clarísimo. Y venimos de la luz, somos amor. Entonces, lo que no entiendo es el sentido de venir aquí a sufrir. O sea, Ya. venimos aquí a sufrir para acabar, para comprender que somos amor. O sea, esto a mí es lo que me Ajá. rompe todos los esquemas. No lo Claro, entiendo. No lo claro, entiendo. claro, Mari Carmen. Desde la lógica suena absurdo. Exacto, exacto. Suena absurdo, suena incoherente. Claro. La idea es que el amor, Dios absoluto, fuente, ¿vale? X, quiere manifestarse a través de nosotros, a través de todos esos fractales, para volver de nuevo hacia esa fuente, hacia ese absoluto. No venimos aquí a sufrir, venimos a aprender a dejar de sufrir. Ya, ya, pero a través del Venimos, sufrimiento, ¿eh? claro, venimos, Ya. venimos, Mari Carmen, a recordar, creo que en algún momento lo he dicho, recordar viene del latín recorderis, que implica volver a pasar por el corazón. De corazón. Volver a recordar que somos dioses en potencia. Lo Ujú. que yo no sé desde mi limitación humana es por qué lo han hecho así. O sea, yo no sé por qué lo han hecho así, pero sé que es así. Es un Con lo juego un poco cual, maquiavélico, ¿eh? bueno, a ojos del ego es maquiavélico, sobre todo cuando tienes vivencias tan potentes como puede ser la muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, mil cosas, violaciones, y, en Sí, fin, podemos sí, aquí sí. hablar de mil cosas. Pero el tema es este, Mari Carmen, el tema es que hay una causación descendente, es decir,
hay un fractal de luz al que podemos llamar alma o al que podemos llamar desde la ciencia un paquete individualizado de energía más información, porque todo es energía más información que se va a depositar en un avatar al que podemos denominar también ego, ¿m? Y que en ese momento vamos a comenzar un proceso de nuevo de ascensión en ese proceso pedagógico, evolutivo, en donde yo tengo que comprender primero quién soy como avatar, por eso estudiar el tema del eneagrama, que ya lo vimos en el último módulo, y también echar una mirada afuera y observar cómo funciona el universo. Nosotros traemos aquí, pues precisamente estas leyes universales para que podamos dar estructura a todo esto que estamos manejando, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, necesita de entrenamiento, necesita de mucha presencia, porque lo normal es que si nuestra energía vital disminuye, podamos desbarrar y podamos sufrir mucho, claro que sí, ¿eh? Sí, así es. Muchas gracias, Julio. A ti, Mari Carmen, a ti. Patrick, sí, Sí. Patrick. Mira, tú, cuando hablaste de, tú decías cuánta paz, cuánta felicidad, ¿y cuál era la tercera cosa? No, se me pasó. es espíritu de servicio. Es decir, Ah, bueno, cuántas ganas tienes de ayudar a la gente, ¿no? sí, Estas son y los tres resultados internos que sí, evidencian que estás fluyendo con la ley. bueno, pero yo tenía la pregunta opuesta a la de Mari Carmen, ¿no? Pues yo no siento que sufro mucho en esa vida. Entonces, Sí. al escucharte, me pongo a pensar de qué sirve esa vida, ¿no? Si me pongo en la lógica que nos acabas de explicar. Claro, claro. A ver, ¿tú nunca has sufrido, Patrick? Perdona, que te haga así la pregunta. Sí, puede ser que sí, seguramente, pero no cuando hablas de esos traumas grandes que la gente ha tenido, pues yo no, yo no he perdido hijos ni, bueno, he tenido accidentes muy graves o cosas así, ¿no? Bueno, Ujú, ujú. Bueno, es que fíjate, si apelamos al tema de las leyes universales, desde la ley de correspondencia, probablemente a ti, Patrick, en esta experiencia de vida, no te has pedido grandes traumas, no te has pedido una vida muy movida, y valga la redundancia esta del movida, ¿no? mm, Hay personas que se han pedido muchas asignaturas en esa ley de evolución que dictaminaba como ese espacio en donde vamos pidiendo las asignaturas que después vamos a trabajar en esta dimensión. A lo mejor tú, Patrick, o tu alma, o lo que sea que haya en ti, decidió que esta vida se le iba a tomar bastante más fácil. No lo sé, esto es especulativo, pero te digo que hay mm. personas que, por supuesto, sufren muchísimo, ¿no? Sufren muchísimo, Sí, sí, no, eso no lo incluso dudo. cuando a lo mejor, incluso cuando a lo mejor no tendrían por qué sufrir tanto. Pero bueno, Mm, han elegido un tipo de avatar, un tipo de eneatipo, ya que habéis visto el eneagrama, pues por ejemplo un 4 que especialmente es un gran sufridor. ¿M? mm, En fin, sí, esto es lo que te puedo decir, pero sea como sea, los seres humanos tenemos como propósito aprender a vivir en paz y aprender a ser felices por nosotros mismos. mm. Si tú has conseguido esto, enhorabuena. Bueno, no lo sé, no, no era Ahí solo estamos todos, ¿eh? una duda, ¿no? Claro que Gracias. sí. No, a ti, hombre. A ti, Patrick. Veo por ahí otra escuela, ¿no? ¿Qué No tal? la veo yo, pero El si ha levantado micro. la mano, Sí, el micro lo tienes puesto, lo tienes apagado. Escuela, no te oigo. espera que se lo activo. A ver, ¿se lo puedes activar? Estoy en ello. A ver, A ver, escuela. ya está aquí.
A ver. Igual si no puedes hablar, igual lo puedes escribir en el chat, si quieres, ¿eh? No, no le puedo activar yo el audio, no sé por qué. Puedo solicitar que lo reactive, pero ahora, ahora sí. Mira, yo, sí me oís, ¿no? Eh, Un poquito baja, sí, a ver. Sí, a ver, vamos a intentarlo, sí. eh, yo en todo esto, no sé, yo tengo la misma duda que Mari Carmen, como no es la misma duda, sino esto realmente parece un juego que no sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Entonces yo me pregunto si somos una fractal de Dios, ¿no? Y estamos hechos a su semejanza, ¿no? Ah, ¿Cuándo nos perdimos? Quiero decirte. ¿Cuándo surgió el ego? Porque, claro, la culpa de todo esto la tiene el ego, ¿no? a ver, el ego es solamente el instrumento que el alma elige, ¿m? Solamente es el instrumento que el alma elige para hacer este proceso evolutivo y poder ir transmutando toda mi ignorancia que procede del ego, vuelvo a insistir, en sabiduría, para poder pasar del sufrimiento a la paz. Este es el objetivo, Sí, Escola, pero, para poder sí, ir aumentando, mi nivel de conciencia. sí, ¿Mm? sí, sí, el objetivo sí, pero claro, ¿qué pasó? Que Dios no creó y nosotros pensamos, dejamos de oír su voz y pensamos que éramos algo distinto, o el alma pensó que era algo distinto, que No, somos mira, espíritus. Entonces, no, yo tengo un lío. no, Escola, además esto lo vimos en el segundo módulo. Ahí también, a mí me encanta una frase de Krishnamurti que dice, no eres la voz que escuchas en tu cabeza, sino Claro. la presencia que escucha esa voz. Es decir, nosotros en la medida en la que podemos desapegarnos de esa cháchara mental, de esa charla mental, podemos evidenciar que somos mucho más que eso que creíamos ser. Y si somos más que eso que creíamos ser, y que eso que observa aquello que creíamos ser está en paz, es imperturbable, no se altera, por supuesto que hay un Dios en nosotros. Y esto se consigue a través de la meditación, si acaso, ¿no? Y esto aquí hay que entrenarlo, siempre insisto con el entrenamiento, o a través de la correspondencia. De repente, bueno, pues hay personas que, por ejemplo, hemos vivido una experiencia cercana a la muerte y tenemos esto como real, absolutamente, ¿vale? Y siempre lo digo, esto, la vida es sueño, como decía Calderón de la Barca, ¿no? Es un sueño, es el sueño del alma. ¿Vale? Se puede también conseguir el hecho de conectar con esa esencia, con esa alma, a otras personas les ayuda, de diferentes psicodélicos, la ayahuasca, el peyote, es decir, hay muchas vías. Pero estamos inmersos en un ruido tan grande en esta sociedad, estamos tan hiperestimulados, recibimos en torno a 60.000, en torno a 100.000 estímulos diarios, aunque no os lo creáis, ¿eh? Es una barbaridad. Claro, con esa cantidad de ruido, ¿cómo vamos a poder quedarnos en un silencio para poder darnos cuenta de que hay un alma que de manera intuitiva, aunque no la escuchamos, susurra todo aquello que deberíamos hacer, dejar de hacer, etc.? Por supuesto que yo las normas o el por qué lo hizo así Dios o la fuente, no sé por qué fue así, ¿vale? Nosotros hablamos de aquello que se ha descubierto a través de muchas sabidurías y también hablo a partir de mi propia experiencia con lo que me ocurrió y bueno, ya lo sabéis los que lo habéis escuchado, ¿no? Pues bueno, ahí estaba, Escola, ahí está. Bueno, Hay una mira, parte ahí de rendición también, ¿eh? Hay una parte que a mí me gusta llamar esto del aceptar que no acepto. Pues bueno, desde ese lugar ya me quedo un poquito más tranquilo, ¿no? Aceptar que todavía no tengo la información para comprender todo esto. Pues bueno, ya es algo, ¿no? Me dejo en paz. no. Bueno, gracias. A ti, a ti.
No sé si Patrick se ha dejado la mano puesta. Yo creo que se ha dejado la mano arriba. No veo a nadie más con la mano arriba. No sé si tenéis alguna duda adicional. Gonzalo, Gonzalo Colombres. Activa el audio, por favor. Sí, buenas Hola, tardes. Gonzalo. ¿Cómo están? ¿Eres Gonzalo o la sombra de Gonzalo? Estoy ahora Ahí, estoy a ahí, oscuras. mejor, mejor. Sí, se me acaba de ocurrir ahora a raíz del comentario de Patrick. Me quedé pensando si el sufrimiento de cada uno no es relativo, digamos, porque al principio dijiste que todo depende del grado de aceptación. Es Sí. decir, yo puedo tener 3 hijos fallecidos, pero lo acepté muy bien y puedo pensar que no ha sido mucho el sufrimiento. ¿Es así? Es así, es así. O sea que es Comprender, relativo. hay personas, mirad, yo tengo un caso cercano de consulta hace unos años de unos padres que perdieron a sus 2 hijos por suicidio, los dos por suicidio, ¿vale? O sea, imaginad lo confrontativo que fue esto para unos padres, ¿vale? Bueno, estos padres dieron una lección absoluta de rendición frente a esto. Por supuesto que se dolieron mucho, pero no os creáis que entraron en un nivel de sufrimiento y que siguen en ello. Entendieron primero que era su camino, entendieron que no pudieron hacer nada para controlar esto, entendieron tantas cosas frente a las que otras personas se han podido quedar enganchados de una culpa de por vida. Y por supuesto, el nivel de aceptación es fundamental para poder trascender cualquier limitación. Y para poder aceptarlo tenemos que comprenderlo. Y fijaos que muchas veces no tenemos por qué comprenderlo a nivel intelectual. Hay a veces niveles de conciencia que ya están instalados y los seres humanos con altos niveles de conciencia aceptan este tipo de designios con una naturalidad increíble, Gonzalo. Increíble. Y luego está el otro lado, ¿sabes? Una persona que a lo mejor se le ha roto la uña del dedo meñique y se lleva las manos a la cabeza y está enfadado o enfadada durante todo el día con esto, ¿vale? O sea que tenemos gradientes dentro de este espectro. O sea que sería relativo y el grado de aceptación es muy importante. Sí, sí. El ego que el alma elige dice mucho al respecto porque hay perfiles que son más sufridores, ¿m? Y hay perfiles que son más hedonistas y que evitan más el dolor de manera natural y que son más positivos y otros son más pesimistas. Es decir, el ego tiene mucho que decir ahí también. Pero sea como sea, es al final comprender para poder aceptar. Comprender para poder aceptar. Es así. El sufrimiento, siempre lo digo, es la fiebre de la mente. Es un sistema de creencias que está anclado en su propia verdad, en su propio filtro, y si las cosas no se dan de la manera en la que él entiende, entonces hay sufrimiento. Tenemos que soltar más fácil, si es posible, claro. Y si no, oye, siempre está, esto aquí no lo hemos hablado, pero también existe una ley que se llama la ley de saturación. Esto del saturemos por sufrimiento y entonces abrámonos al cambio. ¿Mm? ¿Cuántas veces hay personas que han sufrido por minucias, ¿no? Para los que otros podrían ser minucias o tonterías, y sin embargo les ocurre algo grave y de repente hacen una retrospectiva y dicen, yo no me explico cómo pude sufrir por esto. ¿No? Bien, En fin, gracias. Y una muy es, cortita, ¿puede ser? sí, sí, La última. Traté de unir al principio, eh, dijiste como eslogan, y ya lo había escuchado antes, todo es perfecto y necesario. Se une sí, con la ley de correspondencia, ¿así sería? Lo sí, que, totalmente. Totalmente, Gonzalo. En última instancia se une con la ley del amor, porque todo ocurre por y para el amor. Pero dentro del amor está incluido la ley de correspondencia. ¿Mm? Y sí, la ley de correspondencia va a dictaminar todo aquello cuanto ocurre en nuestras vidas, ¿no? Es así, es tal cual, ok, gracias, es así. Bueno, gracias. a ti, Gonzalo, hombre, por supuesto. Muy bien.
Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Eh, bueno, si os apetece profundizar más todavía en todo esto, pues podéis acceder al módulo de leyes universales que se va a entregar este fin de semana, precisamente. Y bueno, yo creo que es una información que a mí me encantó cuando lo escuché hace unos cuantos años ya. Pude comprender, en fin, mil cuestiones y pude soltar mucho más lastre, ¿no? Para dejar de sufrir. Y, en fin, ahí os lo dejo. Sea como sea, me ha encantado compartir este ratillo siempre con vosotros y allá donde estéis, porque veo que hay gente de todo el mundo. O sea que os mando un abrazo enorme y seguimos en el camino. Cuidaos mucho.